En agosto de 2015, una pareja de San Francisco, Mark y Alina Torres, emprendió un corto viaje por carretera para celebrar su aniversario de boda. Su ruta les llevó a través del Parque Nacional de Sequoia. Debían regresar en 3 días. Han pasado 8 años, y una mañana de otoño, un cazador que caminaba fuera de los caminos trillados se topó con una calavera medio cubierta de musgo y tierra. A su lado había un sacacorchos de metal oxidado con una rama de uva grabada. Con este detalle comenzó una nueva investigación que llevó a los detectives desde las montañas Sequoia hasta las tranquilas bodegas del Valle de Napa. Y lo que allí encontraron superó incluso sus más oscuras expectativas. Agosto de 2015. San Francisco. La familia Torres se preparaba para un corto viaje al Parque Nacional de Sequoia. Mark Torres, arquitecto de 31 años, trabajaba para una empresa especializada en la renovación de edificios históricos a lo largo de la costa de California. Sus colegas le recordaban como un hombre meticuloso y reservado que siempre cumplía su palabra. Alina Torres, 29 años, enóloga, aceptó recientemente un puesto en Elysian Cellars en el Valle de Napa, una de las bodegas más renombradas del sector. Era un paso importante en su carrera y dijo a sus colegas que la temporada más importante estaba por llegar. La pareja llevaba 4 años casada y tenía una hija, Sofía, que acababa de cumplir 5 años. La niña se quedó con la madre de Mark en Oakland. Según los vecinos, esa mañana vieron a la pareja salir de casa con mochilas y una cámara de fotos. La madre de Mark declaró más tarde que su hijo la había llamado a las 6:45 de la mañana y le había dicho que se iban a las montañas y que volverían el domingo por la tarde. La ruta del viaje estaba planeada de antemano: 3 días en las montañas, una noche en el lago Prestwick y regreso por el sendero principal de la Alta Sierra. Para Alina iban a ser unas cortas vacaciones después de la temporada de trabajo, mientras que para Mark era una oportunidad de pasar tiempo con su mujer lejos de la ciudad. El 27 de agosto, a las 7:40 de la mañana, las cámaras de una gasolinera de la zona de Berkeley captaron su todoterreno, un Toyota 4Runner azul oscuro. En el vídeo se ve a Mark llenando el depósito y a Alina comprando café y agua embotellada. Según el navegador, a las 10:30, el coche atravesó la ciudad de Visalia, el último asentamiento antes del parque. A las 10:49, la pareja se registró en el puesto de control de Ash Mountain. Se anotó una entrada en el registro de visitantes. Torres, Mark and Alina. High Sierra Trail. Regresaron el 30 de agosto. En su testimonio posterior, la empleada del puesto de control, Karen Davis, dijo que la pareja llevaba equipo completo, se comportaba con confianza y no parecían ser excursionistas inexpertos. Aproximadamente a las 2 de la tarde, fueron vistos por 2 excursionistas en el tramo del sendero entre Bear Pass y Mineral Creek. Los testigos recordaron que el hombre llevaba una gran mochila gris y la mujer estaba haciendo fotos de árboles. Intercambiaron un breve saludo y continuaron hacia el este. Este fue el último avistamiento confirmado. El tiempo ese día era estable. La temperatura diurna era de unos 70 grados Fahrenheit. No se registraron precipitaciones y el nivel del agua en los arroyos era bajo. Según la administración del parque, no hubo incidentes a lo largo de la ruta. La noche del 28 de agosto, la madre de Mark intentó ponerse en contacto con su hijo por teléfono, pero no hubo conexión. Volvió a intentarlo al día siguiente, pero los teléfonos seguían sin conexión. El último mensaje grabado de Mark fue en la mañana del 27 de agosto, antes de salir de la ciudad. Cuando la pareja no regresó el 30 de agosto, la familia empezó a llamar al servicio de seguridad del parque. A las 11 de la mañana del 31 de agosto, el guarda forestal de guardia informó de que el coche de los Torres estaba aparcado a la entrada del sendero. El coche estaba cerrado, sin signos de haber sido forzado. A través de la ventanilla se veían una botella de agua, un mapa de la ruta y unas gafas de sol en el asiento delantero.
No se tocó nada más. Se fotografió el vehículo, se hizo un breve informe y se avisó a la policía del condado de Tulare. El vehículo no se abrió hasta que llegó la policía. El informe del parque indicaba que faltaban las llaves y que la batería estaba descargada. El 8 de septiembre de 2015 se denunció oficialmente la desaparición del matrimonio Torres. Se realizó una entrada en la base de datos del Servicio de Parques Nacionales. Personas desaparecidas: Torres, Mark y Alina. Parque Nacional de Sequoia. Estado: sin resolver. El 1 de septiembre de 2015, a las 7 de la mañana, la administración del Parque Nacional de Sequoia puso en marcha oficialmente una operación de búsqueda y rescate. El inspector Brian Kelly, con más de 20 años de experiencia en casos similares, fue designado jefe. La zona de búsqueda se delimitó en torno al sendero High Sierra Trail, centrándose en el área comprendida entre Bear Pass y Prestwick Lake, donde se vio por última vez a la familia Torres. En la operación participaron más de 30 personas, entre personal del parque, voluntarios y rescatadores de los condados vecinos. Se utilizaron 3 perros rastreadores equipados con sensores de detección de personas, así como 2 helicópteros que patrullaron la zona desde el aire. Las condiciones meteorológicas fueron favorables para el trabajo. La visibilidad siguió siendo buena. La temperatura durante el día rondó los 70 grados y no hubo precipitaciones. A las 10:30 del 31 de agosto, el equipo del helicóptero descubrió un campamento abandonado a 3 kilómetros del camino principal. Las fotos aéreas mostraban una tienda caqui parcialmente cubierta por ramas caídas y 2 mochilas cerca. Los equipos de rescate llegaron al lugar a pie a las 2 de la tarde. Dentro de la tienda encontraron 2 sacos de dormir, un hornillo plegable, vajilla, restos de carne seca y agua sin utilizar. Las pertenencias estaban desordenadas. Una mochila estaba volcada, su contenido desparramado, y algunos objetos estaban en el suelo a pocos metros del campamento. En el bolsillo exterior de una mochila había una fotografía de la infancia de Sofía Torres. Los peritos confirmaron posteriormente que las huellas pertenecían a Alina. La segunda mochila contenía un kit de filtración de agua, la documentación de Mark y una navaja plegable sin signos de uso. El perro rastreador detectó inmediatamente el rastro, que llevaba cuesta abajo hasta un estrecho arroyo. A unos 300 metros del campamento encontraron los restos de una hoguera y un paquete de comida parcialmente roto. A continuación, el sendero se precipitó por un profundo barranco con fondo rocoso. El equipo de búsqueda examinó el fondo del desfiladero, pero no había rastros de personas. El 2 de septiembre, por la mañana, los rescatadores encontraron otro hallazgo: una bota de hombre mojada y atascada entre las piedras cerca del arroyo. Los análisis demostraron que se trataba de un modelo de la misma empresa que el resto del equipo de Torres. Cerca había un trozo de taza de metal con las huellas dactilares de Alina. Durante los 3 días siguientes, la búsqueda se amplió hacia el este, en dirección al lago Prestwick, abarcando una zona de más de 30 millas cuadradas. Los helicópteros inspeccionaron claros de bosques, desfiladeros y cauces de arroyos. Los perros perdieron el rastro varias veces debido al terreno rocoso y a las corrientes de agua de deshielo. Cada nuevo tramo fue cuidadosamente documentado. El 3 de septiembre, la policía estableció un perímetro de búsqueda alrededor del campamento y la tienda. Se inspeccionaron todos los senderos cercanos. No se encontraron signos de violencia, pero había objetos esparcidos por varios metros alrededor del campamento. El informe decía: es probable que la gente abandonara el lugar a toda prisa o huyera durante el repentino suceso. En la mañana del 4 de septiembre se encontró una gorra caqui con las iniciales MT en la orilla de un estrecho arroyo. La etiqueta coincidía con la de la ropa de Mark Torres. Fue lo último que se encontró. Tras 5 días de búsqueda, Kelly dijo que las posibilidades de encontrar a la pareja con vida eran mínimas.
Según las normas del servicio, se consideran desaparecidas las personas que llevan más de 3 días sin comida ni agua. Los equipos de rescate siguieron buscando en zonas remotas, pero sin éxito. La noche del 6 de septiembre, la operación se dio oficialmente por terminada. El informe oficial del Departamento de Parques afirmaba: desaparición de 2 personas durante una excursión de senderismo. Muertes probables como consecuencia de un accidente al cruzar o caer desde una altura. No se han recuperado los cuerpos. El sheriff del condado de Tulare, Eric Wilson, en su informe final declaró: no hay indicios de juego sucio. La causa probable de la desaparición es un accidente en el terreno montañoso. El caso se cerró temporalmente y se trasladó al archivo con el estatus de sin resolver. Después de eso, Sequoia Park volvió a la normalidad. Los turistas estacionales continuaron siguiendo las rutas conocidas. Solo el campamento de Torres permaneció marcado con un círculo rojo en el mapa oficial, el lugar donde todo se detuvo. Octubre de 2023, Parque Nacional de Sequoia. Habían pasado 8 años desde la desaparición del matrimonio Torres. El caso llevaba mucho tiempo en los archivos de la oficina del sheriff del condado de Tulare con el número 427, marcado como sin resolver. Desde entonces, no se han realizado nuevos informes ni averiguaciones. El 10 de octubre, a las 9:40 de la mañana, el Servicio de Parques recibió una llamada de un cazador local, Logan Pierce, de 40 años, que paseaba a su perro por una zona del bosque a 6 millas al norte del sendero principal de High Sierra. Según él, el perro empezó a escarbar de repente cerca de un árbol caído, donde un hueso redondeado sobresalía del musgo. Pierce pensó al principio que se trataba del cráneo de un animal, pero cuando quitó una capa de hojas, vio un hueso de cráneo humano con dientes parcialmente conservados. El grupo de trabajo del parque, junto con la policía del condado de Tulare, acudió inmediatamente al lugar. La zona del hallazgo se designó como Sector 14B. Se trata de una zona inaccesible, con una densa vegetación de secuoyas y maleza, y a varios kilómetros del sendero más cercano. Según la evaluación inicial, los restos llevaban muchos años enterrados. Durante el examen del lugar, el equipo forense encontró varios huesos más, partes de una columna vertebral, costillas y fragmentos de un fémur. Los fragmentos estaban esparcidos por un área de unos 20 metros, lo que indica que los restos pueden haber sido transportados por animales. Cerca de una de las raíces del árbol se encontraron restos de un tejido gris con un fragmento de cremallera. El material coincidía con la tela de las chaquetas de senderismo fabricadas en torno a 2015. 2 días después, los restos fueron entregados al laboratorio forense de Visalia. Los expertos comenzaron la identificación. En la primera semana, los análisis dentales confirmaron que los dientes pertenecían a Mark Torres. La coincidencia con los registros dentales era del 100%. La autopsia de los restos óseos mostró lesiones características. Había una profunda fisura en la parte parietal izquierda del cráneo, de unos 5 centímetros de longitud. Los expertos determinaron que el golpe fue infligido por un objeto metálico romo con gran fuerza. La línea de fractura tenía bordes irregulares y se observaron microfisuras en la zona de la lesión, características de una fuerte presión local. Opinión del experto: la causa de la muerte fue un traumatismo craneal por objeto contundente. La naturaleza de la lesión es incompatible con una caída o un desprendimiento de rocas. Probablemente se produjo durante un acto violento. Junto a los huesos, los técnicos forenses encontraron un objeto que les llamó inmediatamente la atención. En la capa superior del suelo, a 2 metros del cráneo, había un sacacorchos de metal roto con una espiral dañada. El mango tenía una forma atípica, parecía hecho a mano. El metal estaba muy oxidado, pero en uno de los lados se veía claramente un grabado, un estilizado racimo de uvas con 3 hojas.
Los investigadores sugirieron que el objeto podría haber formado parte de los efectos personales del fallecido o haber sido utilizado como arma. Se envió a un laboratorio de Fresno para su examen. La conclusión preliminar de los expertos fue que el sacacorchos era un recuerdo, fabricado en un lote limitado, probablemente para los empleados de la bodega. Esta suposición resultó ser clave más tarde. El lugar donde se encontraron los restos no coincidía con las coordenadas previas del campamento de Torres. La distancia entre el campamento y el punto del hallazgo era de unas 8 millas. Esto significaba que Mark había caminado o había sido trasladado lejos de donde había pasado la noche. La policía supuso inmediatamente que se trataba de personas no autorizadas. Sofía Reyes, detective jefe del Departamento de Distrito, recibió permiso para reabrir el caso. Revisó material de archivo de 2015, mapas de búsqueda y reportajes fotográficos. Se revisaron todas las conclusiones sobre el accidente. Ahora se trataba oficialmente de un asesinato. Las prospecciones adicionales de la zona continuaron durante varios días más. A unos 10 metros de donde se encontró el sacacorchos, el perro encontró otro pequeño trozo de tela, los restos de la manga de una chaqueta azul marino. En el interior había una etiqueta con las palabras Mountain Trail Series, talla M. Este tipo de chaquetas se vendían en una tienda de deportes de San Francisco, donde, según la familia, Mark compró su equipo antes del viaje. Tras la identificación oficial del fallecido, el examen médico se completó en 10 días. Todo el material se entregó a la fiscalía. El caso Torres se reclasificó como investigación de homicidio. La noticia sorprendió a los residentes locales. La prensa les recordó que la pareja había desaparecido en 2015 y en aquel momento se supuso que habían caído a un barranco. Ahora ha quedado claro. Mark Torres no murió por accidente. Fue asesinado. Y la pista principal fue un objeto que en otro lugar habría parecido una cosa corriente. Un sacacorchos oxidado con el logotipo de un racimo de uvas encontrado entre los huesos en el bosque. Noviembre de 2023. Tras la apertura oficial del caso de asesinato, la detective Sofía Reyes recibió los resultados del examen de los objetos encontrados cerca del lugar del hallazgo de los restos de Mark Torres. Llamó especialmente la atención de los expertos un sacacorchos de metal, no estándar, hecho a mano y con un grabado en forma de racimo de uvas. Inmediatamente descartaron que se tratara del equipo de un turista o de un artículo doméstico. La herramienta estaba fabricada en acero de alta calidad, típico de los souvenirs, no del material de acampada fabricado en serie. Los expertos del laboratorio de Fresno descubrieron que el producto pertenecía a un lote limitado de souvenirs de marca producidos por la bodega Elysian Cellars del Valle de Napa hace unos 15 años. Estos sacacorchos se regalaban a empleados y socios habituales de la empresa. Cuando Sofía recibió una lista oficial de empresas que podían encargar estos productos, el nombre Elysian Cellars era el único que coincidía con la biografía de una de las víctimas. Según sus registros laborales, Alina Torres trabajaba en la bodega en el momento de su desaparición. Ocupaba el cargo de enóloga jefe adjunta, responsable del control de la fermentación y de la cata de muestras. Su trabajo en la bodega duró poco más de 5 meses antes del día en que se fue a Sequoia Park. Sofía buscó en los archivos de la empresa. En los registros oficiales de junio de 2015, encontró el acta de una amonestación disciplinaria a uno de los empleados, Lucas Gray, entonces enólogo adjunto. La redacción era escueta. Violación del reglamento interno, comportamiento poco ético hacia un colega. No se especificaba el nombre del colega, pero al mismo tiempo, Alina solicitó un traslado temporal al departamento de laboratorio. Sofía empezó a entrevistar a sus antiguos compañeros. 3 de ellos accedieron a hablar con ella oficialmente y 2 más de forma anónima. Los 5 confirmaron que existía un conflicto entre Alina y Lucas. Según Janice Wilson, antigua ayudante de laboratorio, Lucas mostraba una atención excesiva,
hacia Alina. Le escribía correos electrónicos y una vez dejó una caja de vino y una nota cerca de su coche que decía: «Inspiras mis mezclas». Otro empleado, técnico de mantenimiento de equipos, recordó que poco antes de desaparecer, Alina parecía tensa y dijo que estaba planeando trasladarse más cerca de Santa Rosa. También confirmó que Lucas le preguntaba a menudo cuándo volvería tras su baja y pareció molesto cuando se enteró de que había solicitado una baja breve a finales de agosto. Sofía hizo una petición formal al Departamento de Policía del Condado de Napa. En respuesta, recibió una copia de un antiguo atestado fechado en junio de 2015, una queja oficial contra Lucas Gray presentada por uno de los empleados. En el documento se afirmaba que acosaba a una empleada, le enviaba mensajes no deseados y se presentaba en las reuniones de trabajo sin invitación. El nombre de Alina Torres estaba oculto en el documento, pero la cronología coincidía. Cuando el detective comprobó los registros de personal, resultó que, tras la desaparición de la pareja, Lucas dejó de trabajar durante 3 semanas. El motivo oficial fue baja familiar. Al mismo tiempo, el Servicio de Seguridad de la bodega registró que la noche del 28 al 29 de agosto, cuando los Torres estaban en Sequoia Park, se utilizó su tarjeta de servicio para entrar en el edificio después de medianoche. Esta coincidencia despertó las sospechas de Sofía. Invitó al antiguo jefe de seguridad de Elysian Cellars para aclarar los detalles. Confirmó que la tarjeta pertenecía a Lucas Gray y añadió que, tras volver al trabajo en septiembre de 2015, parecía agotado, delgado y apenas se comunicaba con sus compañeros. Pocos meses después, Lucas fue ascendido y se convirtió en enólogo jefe. Este hecho sorprendió incluso a las autoridades policiales. El sospechoso, con un pasado conflictivo, no solo permaneció en la empresa, sino que avanzó en su carrera tras la desaparición de su colega. Para Sofía, esta fue la primera confirmación de que el sacacorchos que encontró podría no haber sido un objeto accidental, sino un rastro que relacionaba directamente el asesinato de Mark Torres con la misteriosa historia de su esposa. En diciembre de 2023, la detective amplió oficialmente el alcance de la investigación para incluir la bodega como objeto de inspección. En su informe interno, escribió brevemente: «Existe una alta probabilidad de que el arma homicida proceda del lugar de trabajo de Alina Torres. Se recomienda entrevistar a todos los empleados de la empresa en el periodo de 2015 a 2016. Enero de 2024. La detective Sofía Reyes viajó al Valle de Napa para visitar la bodega Elysian Cellars, centro de la investigación. Llegó de incógnito, oficialmente como periodista, de una publicación que estaba preparando un reportaje sobre la historia de las bodegas familiares del norte de California. El propósito del viaje era ver a Lucas Gray, el actual enólogo jefe, que, según los documentos, trabajó junto a Alina Torres en el año de su desaparición. La bodega estaba situada a las afueras de Rutherford, entre colinas cubiertas de viñedos. El complejo constaba de un edificio administrativo, una sala de catas y naves de producción. Todo parecía limpio y ordenado. Nada le recordaba los sucesos de 8 años atrás. El ayudante de Lucas la recibió en la oficina, le ofreció un café y la condujo a la sala de catas, donde tenía lugar la conversación programada. Lucas Gray era un hombre de unos 40 años, tranquilo, pulcramente vestido, con el pelo corto y voz tranquila. Su tono era reservado y profesional. Habló sobre la filosofía de la elaboración del vino, las variedades de uva y los métodos de fermentación. Solo cuando Sofía mencionó suavemente el nombre de Alina Torres, cambió visiblemente. Por un instante, su mirada se congeló y luego respondió sin perder su calma exterior. «Sí, la recuerdo. Fue una desaparición terrible. Todos nos quedamos atónitos en aquel momento». Cuando se le preguntó por el sacacorchos de recuerdo grabado con un racimo de uvas, respondió sin vacilar: «Existieron
y se regalaban a los empleados y socios de la empresa. A menudo acababan fuera de la bodega, incluso en colecciones privadas. No veo nada extraño en ello. Sus respuestas eran claras pero demasiado rápidas, como si las hubiera preparado de antemano. Sofía observó cómo evitaba los detalles. No mencionaba haber trabajado juntos, no especificaba cuándo había visto a Alina por última vez. Cuando la conversación giró hacia el periodo de sus vacaciones, Lucas dijo brevemente que él mismo estaba en Napa, preparando un lote experimental de vino y sin salir de la bodega. Le ofreció a Sofía una visita a la bodega. Durante el recorrido, ella se dio cuenta de que él intentaba controlar la ruta. Solo se detenía cerca de zonas limpias y bien cuidadas y no la llevaba a las antiguas bodegas, que se veían detrás de un muro de hormigón. Cuando se le preguntó por las antiguas zonas de producción, respondió brevemente: «Ahora no hay nada interesante allí. Barriles viejos, lotes cerrados. Rara vez vamos allí». Durante la visita, Sofía sintió que los empleados trataban a Lucas con respeto, pero con cautela. Hablaban brevemente, evitando palabras innecesarias. Cuando él pasaba, las conversaciones se detenían. Algunos incluso evitaban mirarle a los ojos. Después del parte oficial, Sofía salió al patio. Unos minutos después, se le acercó un hombre mayor con uniforme de trabajo que se presentó como antiguo técnico de la bodega y ahora asesor de reparación de equipos. Se llamaba Patrick Collins. Habló en voz baja y me pidió que no grabara la conversación. «Llevo aquí más tiempo que la mayoría», dijo, «y he visto cambiar las cosas. Lucas no siempre fue tan tranquilo. Después del verano en que desapareció Alina, él desapareció durante casi una semana. Cuando volvió, estaba diferente. Callado, distante, no hablaba con nadie. Y antes de eso, discutía a menudo con ella. Muy a menudo». Collins dijo que los oyó discutir unos días antes de la desaparición de Alina. Según él, ese día Lucas salió del laboratorio, dando un portazo, y dijo en voz alta: «Esto tiene que parar, ella va a arruinarlo todo». Después de aquello, nadie le sacó a colación la conversación. La empresa prefería no mencionar el pasado. Sofía tomó nota y agradeció al hombre la información. De vuelta al coche, Sofía echó un vistazo al recinto una vez más. Detrás de los viejos edificios había una enorme puerta de metal parcialmente cubierta por enredaderas. No había marcas en ellas, solo un número de lote desgastado. Esa tarde, presentó un informe a sus superiores. El sospechoso, Lucas Gray, evita respuestas directas y demuestra control sobre sus interlocutores. Hay pruebas de su desaparición durante los sucesos de 2015. Se recomienda obtener una orden de registro de la bodega. Febrero de 2024. 2 semanas después de la presentación del informe, un juez del condado de Napa firmó una orden de registro de la bodega Elysian Cellars. La orden se basaba en el testimonio de los empleados, las grabaciones de seguridad de 2015 y la conexión del sacacorchos encontrado con la serie de recuerdos corporativos de la empresa. La operación comenzó en la mañana del 11 de febrero. 5 coches de policía y un equipo forense de Fresno llegaron al lugar. La búsqueda se mantuvo en secreto para evitar filtraciones a la prensa local. El principal sospechoso, Lucas Gray, se encontraba en la bodega en ese momento. Se le informó de la orden a las 5:09 de la mañana. Según testigos presenciales, no se resistió, solo preguntó fríamente si era por un caso antiguo. En primer lugar, revisaron los principales edificios de producción. Se incautaron de todos los documentos relacionados con los lotes experimentales de vino de los últimos 10 años. Durante la inspección de los almacenes, llamó la atención de los agentes un viejo edificio de hormigón situado detrás del hangar principal, que en los documentos figuraba como sección D de almacenamiento. El acceso estaba restringido y solo Lucas tenía la llave. La cerradura se retiró a las 11:20. Detrás de la puerta había una estrecha escalera que bajaba. Había un fuerte olor a vino viejo, humedad y metal en el aire.
El suelo estaba cubierto de una capa de polvo, en la que se veían claramente las huellas de pisadas recientes. Al final de la escalera había una gruesa puerta metálica sin rótulo. Al abrirla, los policías vieron una gran sala en el sótano iluminada por varias lámparas. A lo largo de las paredes había barriles de madera de varios tamaños, algunos de los cuales estaban etiquetados con lotes antiguos. X12, Reserva 2014, mezcla de prueba. En el centro de la sala había 3 barriles, separados de los demás, cubiertos con una tela. En uno de ellos estaba escrito con pintura blanca, AT 2015. El equipo forense decidió abrirlo primero. Al quitar la tapa, se desprendió un penetrante olor a vino y podredumbre. En el interior, en lugar de líquido, había una masa de color oscuro densamente depositada. Al extraer el líquido, se encontró un esqueleto humano parcial bajo la capa de sedimentos de vino. Los huesos yacían en el fondo del barril en posición semidoblada, parcialmente cubiertos de sarro. La escena fue captada en fotos y vídeo. El experto forense presente en el lugar observó inmediatamente que el cuerpo había estado en el vino durante muchos años y el estado de los huesos indicaba una larga estancia en un entorno ácido. El barril también contenía un fragmento de tela que parecía la manga de una camisa de mujer y un pendiente de plata en forma de semicírculo. En el interior del pendiente estaba grabada la letra A. Cuando Sofía fue llamada al lugar de los hechos, llegó alrededor de la 1 de la tarde. El barril ya había sido precintado y la habitación estaba vallada con cinta adhesiva. Uno de los forenses explicó: parece que utilizaba este lugar para sus propios experimentos. Había frascos sin etiquetar, un frigorífico independiente y un diario con fórmulas. Lucas observó el registro desde la barrera. Le metieron en un coche de policía y no le permitieron acercarse al sótano. Testigos presenciales afirmaron que, durante el traslado, parecía tranquilo, incluso indiferente. Cuando le preguntaron si reconocía la marca AT 2015, respondió: es un código técnico antiguo, no es nada especial. Al día siguiente, los restos del barril fueron transportados a un laboratorio de Fresno para realizar un análisis de ADN. 4 días después, llegó la confirmación. La coincidencia con el perfil de Alina Torres era del 100%. El descubrimiento destruyó todas las versiones anteriores. El caso se reclasificó oficialmente como doble asesinato. El informe interno decía: la víctima, Alina Torres, estuvo en las instalaciones de la bodega tras su desaparición oficial. La localización de los restos y las anotaciones en el registro del laboratorio demuestran la implicación de Lucas Gray. Esa noche, Sofía dejó una breve anotación en su diario. Durante 8 años, el silencio ocultó el olor del vino. Ahora hemos encontrado dónde se detuvo. Marzo de 2024. Tras 3 semanas de investigación, Lucas Gray fue detenido oficialmente como sospechoso del doble asesinato de Mark y Alina Torres. Se le acusó de 3 cargos de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y obstrucción de la investigación. No se resistió a la detención. Fue escoltado hasta la celda sin esposas. Gray se comportó con calma, incluso con desapego, como un hombre que observa su propia caída desde el exterior. El primer interrogatorio duró casi 9 horas. Lucas negó cualquier implicación, afirmando que nunca salió de la bodega en aquellos días. Sin embargo, tras la presentación de pruebas, incluidas imágenes de circuito cerrado de televisión, coincidencias de ADN y los resultados de un examen del coche que vendió en 2016, su postura cambió. En el maletero del coche se encontraron partículas de tierra que coincidían con la composición de la zona de Sequoia Park, donde se hallaron los restos de Mark Torres. Ante la presión de los hechos, se derrumbó. Durante el tercer interrogatorio, solo dijo: ella no quería escuchar, tenía que estar conmigo. Después, dio un testimonio detallado.
Según él, en agosto de 2015 fue a Sequoia Park tras enterarse del viaje que planeaban los Torres por conocidos comunes. Lo explicó como una necesidad de hablar con ella por última vez. Encontró su campamento en el bosque, esperó a que Mark fuera a por agua y se acercó a Alina. Según él, la conversación se convirtió en una pelea, en la que perdió el control. Cuando Mark regresó, estalló una pelea entre ellos. Lucas le golpeó con un palo de metal, el que llevaba para protegerse de los animales. Mark murió en el acto. Entonces, según Lucas, se dio cuenta de que se había acabado y obligó a Alina a irse con él. Se adentraron varios kilómetros en el bosque. Allí la mató y llevó su cuerpo de vuelta a Napa en su todoterreno. El examen forense confirmó que las puñaladas fueron asestadas por detrás, mientras la víctima estaba arrodillada o sentada. El número exacto de puñaladas fue de 2. Enterró a Mark en el bosque, a varios kilómetros del campamento, y se llevó el cuerpo de Alina a la bodega, donde lo escondió en una vieja bodega. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Gray respondió sin emoción: el vino desaparece si no controlas el proceso, igual que las personas. Quería que se quedara, aunque no estuviera viva. Un examen psiquiátrico le declaró cuerdo. La conclusión decía: muestra rasgos de trastorno narcisista de la personalidad con elementos de fijación obsesiva, propenso a la manipulación, impenitente, consciente de las consecuencias de sus actos. El juicio comenzó el 23 de abril. El juicio se celebró en Visalia bajo fuertes medidas de seguridad. La fiscalía presentó más de 40 pruebas, entre ellas el sacacorchos encontrado, los resultados de los exámenes de ADN y material de los interrogatorios a testigos. Durante su comparecencia ante el tribunal, Gray se mostró tranquilo, casi indiferente. Se declaró parcialmente culpable. Solo quería perderla de vista. Ahora forma parte de todo lo que he creado. El veredicto del jurado se dio a conocer tras 3 días de vistas. Lucas Gray fue declarado culpable de todos los cargos. El juez del condado de Napa, Edward McKinley, dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia Torres, esta decisión llegó como un final tardío pero necesario. Sofía Torres, la hija de Mark y Alina, que ahora tiene 10 años, quedó al cuidado de su abuela. No estuvo presente durante la última vista. Tras el veredicto, la detective Sofía Reyes regresó a la bodega para entregar los documentos firmados relativos al embargo de la propiedad. Ese mismo día, Elysian Cellars fue oficialmente clausurada. Se enviaron los equipos para su examen y se incautó el lugar. En el informe final, los detectives declararon: durante 8 años, la desaparición del matrimonio Torres permaneció sin resolver. Se ha identificado al culpable y el caso está cerrado.